Mi charla es un poco para contarles los conceptos básicos y más o menos intermedios de redes neuronales y cómo se pueden usar en JavaScript. La idea de la charla, porque la rehice como 4 o 5 veces, no es que puedan salir sabiendo programar redes neuronales, porque si no era muy técnica y creo que nadie va a llegar a esta hora. Pero la idea es más como ir por los conceptos, que ustedes más o menos los entiendan y después cuando se quieran meter en esto, sepan, esto es por esto tengo que googlear, esto otro, esto va por ahí y más o menos esa es la idea de la charla. Yo soy un programador, trabajo en Muit, es una empresa que está en Uruguay, hay gente en Argentina como yo, gente en Colombia, hay algunas vacantes si quieren ver. Soy de Argentina, varios de los otros speakers que vinieron son de Argentina también, pero yo vivo en un pueblo que no hay aeropuerto, es muy lejos, entonces tardé más en ir de mi ciudad hasta Buenos Aires que venir hasta acá, así que esa es la historia de todo el viaje. Y probablemente la charla deje más preguntas que respuestas, así que esta es mi GitHub, voy a tratar de subir los ejemplos ahí. Y mi Twitter, cualquier cosa me preguntan por ahí o voy a estar acá hoy y mañana. Así que siéntanse libres. Para arrancar es un poco definir las buzzwords que están siempre metidas en cosas que tienen que ver con Machine Learning y Neural Networks. Lo primero es definir AI, que básicamente es cuando es el campo de estudio en el que intentamos darle a las computadoras la habilidad de imitar funciones cognitivas, como aprender o resolver algún tipo de problema. Esto va desde redes neuronales, linear regression, un montón de otros conceptos, pero también incluye backtracking, hacer una función con 15 ifs. Si para el usuario parece que la máquina está pensando, esto cuenta como AI. Después Machine Learning en sí es el campo que va directo a intentar hacer que las máquinas puedan aprender. Esto quiere decir que puedan realizar tareas sin ser explícitamente programadas para hacer esa tarea, sino que buscar una especie de programa genérico. Y una red neuronal es otro subconjunto dentro de Machine Learning que es dedicado a un tipo de sistema que está relativamente basado en cómo funciona el cerebro. Y la idea es encontrar la forma de que ese sistema pueda aprender a realizar tareas sin programarlo para hacer esa tarea específica. Los problemas que resuelve son problemas de categorización y problemas de regresión. Los problemas de categorización son, dado un input, ¿qué es este input? Los problemas de regresión son, tengo un conjunto de inputs discretos, números o lo que sea, adivíname el output. En todas las charlas, siempre que o en todos los papers, siempre se dibujan las redes neuronales como un grafo medio complicado. Yo voy a intentar ir por el otro lado y arrancar por la unidad básica, que es la neurona. La neurona es solamente una función que lo que hace es agarra una lista de inputs, cada input lo multiplica por un peso, W. Eso le suma un bias, que después vamos a ver qué es. Todo eso se suma y esa S chiquita es lo que se llama una función de activación. Eso a veces pasa, a veces no. Entonces, lo que es una neurona es la sumatoria de 0 a n, de L por W más B. O sea, es solamente una cuenta matemática, no es más que eso. La forma en la que la red neuronal aprende, le decimos, estas son tus inputs, yo sé el output que quiero. Por ejemplo, 0 y 0 en un XOR da 0. Entonces, le paso 0 y 0 y espero 0. Yo le voy a pasar esas dos inputs, los W empiezan siendo random, entonces se multiplican, va a dar un número que probablemente esté mal, y le voy a decir, no, yo quería un 0. Entonces lo que va a hacer es calcular el error y cambiar el W de ser random a ser un número un poco más chico, un poco más grande, dependiendo de cuánto fue mi error. Eso se llama backpropagation. Y toda la idea de Neural Networks es encontrar los Ws y los Bs que hagan que para cada una de mis inputs tenga el output que yo quiero. Una red neuronal es solamente un conjunto de esas neuronas apiladas en layers,
y cada una está conectada a la siguiente. Lo importante del grafo si se entiende más o menos lo que es una neurona, son entender qué función cumple cada capa. La primera capa es el input layer. El input layer lo único que hace es agarra el input que yo le paso, multiplica por los W que tenga, se lo pasa a la siguiente. Y nada más. Las capas ocultas o hidden layers pueden ser ninguna o todas las que quieran. Y estos tienen cantidad random de neuronas y hacen lo mismo. Agarran lo que salió de la neurona anterior, lo multiplican por un W, se lo pasan a la siguiente. Y después está el output layer, que lo único que hace es agarrar el resultado y te lo devuelve. Inputs puede tener la cantidad que ustedes quieran, outputs puede tener la cantidad que ustedes quieran, hidden layers también. Eso es lo que se denomina la arquitectura de la red neuronal. Otros tres términos que tenemos que más o menos tener en cuenta es la loss function, el optimizer y el epoch. Cuando dijimos que yo le paso los inputs, sale un output y quiero calcular por cuánto falló, ahí se usa el loss function. Hay un montón distintos, generalmente las librerías de Machine Learning ya lo tienen incorporado, como mean square error, son funciones matemáticas, pero es básicamente, quería esto menos cuánto me dio. El optimizer lo que hace es elegir por cuánto sube, cuánto baja el W y el B, y usa la loss function para saber eso, si tiene que correrlo por mucho o por poco. Y el epoch es cuántas veces repetimos ese ciclo, que se denomina entrenamiento. Generalmente, cuando se hace Machine Learning o redes neuronales, lo que se trabaja más es en Python, porque Python tiene más tiempo, tiene más librerías de matemática, tenía TensorFlow, pero más o menos en el 2014, 2015, empezaron a salir muchas librerías de JavaScript aplicadas a Machine Learning. Estaba Synaptic.js, Neptapic.js, Hamsters.js, GPU.js, todas resolviendo distintas partes de Machine Learning, NumPy.js, para tratar de darnos un ecosistema más o menos sano y que podamos pasarnos a JavaScript, que es lo que sabemos hacer. Yo estuve pasando por un montón de librerías, pero ahora ya está TensorFlow.js, así que se puede mapear varias cosas de lo que es Python en JavaScript. Acá hay un poco de, digamos, como que estas son las dos librerías que yo más he usado. Hay un montón más, nunca las usé muy a fondo, porque siempre con estas dos pude resolver todo. Estas son, digamos, los pros y los contras que tienen. Synaptic.js es una librería que hicieron en Argentina, es una de las primeras de redes neuronales. Es muy fácil de usar, yo aprendí con esa. En la documentación está muy bien explicado todo el proceso y el source está hecho en JavaScript, entonces pude leer y ver cómo se hace el backpropagation, cómo se actualizan los W, los Bs y entender cómo funciona. Es más rápido que TensorFlow porque no se tiene que preocupar de manejos de memoria raros, es muy straightforward el JavaScript puro. Pero por eso no es muy bueno cuando tenés un training set gigante porque no te tira out of memory y siempre se rompe. Entonces, Synaptic, si quieren arrancar, les recomiendo que vayan ahí, hagan 2 o 3 pruebas, vean los ejemplos y después pasen a TensorFlow. Y vayan al GitHub y dejen una estrella porque el trabajo ese es bastante complicado y fue uno de los primeros en JavaScript, así que respeto. En TensorFlow ya es como una cosa más conocida, lo que hicieron fue portearlo, pero lo que usa es muchas librerías de C, por eso es mucho más rápido, tiene soporte GPU, de CUDA, puede manejar cualquier cantidad de datos, tiene una comunidad gigante, aparte, querés ver cómo hacer algo, ya alguien lo hizo, así que vas, mirás el código y lo repetís. Y tiene su propio DSL, que eso es lo bueno y lo malo, porque tiene un montón de funciones más, pero te lo tenés que aprender. Así que yo recomiendo arrancar con Synaptic y después pasar a TensorFlow. Aunque sea lo básico, háganlo en Synaptic. Yo lo uso para prototipar bastante cuando no quiero pensar mucho en TensorFlow. Ahora es un ejemplo de una red neuronal muy chiquita hecha en TensorFlow y los pasos que se siguen cuando querés hacer tu primer red neuronal. Lo primero que se hace es buscar la training data y la test data. Acá en el ejemplo queremos hacer algo que nos diga más o menos cuánto va a tardar en descargarse un archivo.
La train data y la test data es básicamente lo mismo. Ustedes nada más tienen que buscarla y después partir mitad y mitad. La train data lo que tiene es cuánto pesa el archivo y cuánto tardó en bajarse. La test data es lo mismo, pero es la otra mitad. Una se va a usar para entrenarlo, que es el tema del backpropagation. Le voy a decir, no sé, pesaba 1 mega, tardó 0,15. Y así le mostrás el input, le mostrás el output que querés. Eso más o menos va a ajustar las Ws, y después con la segunda parte vos se la mostrás y le decís, este archivo pesa 8 megas, ¿cuánto pensás que va a tardar? Si te dice 0,61 tenés un loss de 0, porque acertó y es muy bueno, pero probablemente no tengas eso y tengas que loopear el training otra vez. Lo importante es que la test data nunca sea la misma que la train data, porque eso hace que la red neuronal piense que todo es lo mismo. Entonces, la idea es alimentarla con casos distintos, así tiene una idea de cómo encontrar el patrón que necesita para hacer el aproximador. Acá en este ejemplo son 2 objetos, cada uno es un array con los ejemplos que corresponden a cada cosa, y después se convierte en tensors. Tensors es nada más que la palabra que usa TensorFlow para definir a la abstracción de la matriz. Esto es un array es una matriz de una dimensión, así que es un tensor que tiene una dimensión y 20 objetos. Es siempre lo mismo. Si tiene una matriz de 20 sería 22 y así sucesivamente. El segundo paso es crear el modelo. Esto es código muy boilerplate, es siempre así, es model TF sequential, y después model add y van añadiendo las capas. Acá vamos a hacer lo más básico posible, vamos a hacer una input layer de una neurona y una output layer de una neurona. Units es la output layer, input shape es que esperamos, que en este caso es un vector de un solo valor, es un tensor de un solo valor. El optimizer que vamos a usar es gradient descent. Esto lo usan por defecto casi todas las librerías. Y la función de loss es mean absolute error. Eso lo que hace es tratar cada error de la misma forma. Si vos fallas 3 veces por 3, o sea, era 0 y te dio 3, era 6 y te dio 3 y cosas así, va a decir, tu loss es de 3. Hay otras que es como square mean error, creo que es, que penaliza más por cuánto te pasás que cuántas veces te pasás. Esto es cuántas veces te fallás. Cosa de mover los pesos de forma uniforme. Y gradient descent es muy común. Lo que hace es separa en el espacio. Esto es muy técnico. Hay un montón de videos que se explica, pero básicamente separa acá y dice, ¿por cuánto fallaste? 0,02. Bueno, 0,02 voy a correr la W para este lado. Y voy a tratar de ir yendo siempre para lo más bajo, para el error más bajo que pueda tener. Por eso se llama descent. Pero esto es boilerplate, siempre va a ser así hasta que quieran cambiar algo. Así es como se va a ver la red neuronal, un input, un output, se conectan y agarra el input, lo multiplica por W, sale Y, el W se suma con el bias. El bias se usa siempre también porque a veces los W son 0, entonces para que no quede todo 0. Y si lo movemos a una ecuación, queda esto, que es básicamente una ecuación de una recta. Como nos queda una ecuación de una recta, acá se puede ver un poco mejor cómo funciona el training. ¿Ven el W y el B? El W lo que hace es controlar dónde corta el eje Y, y el B lo que hace es controlar el slope de la curva, de la línea. Y lo que va a intentar hacer el modelo es encontrar la línea que esté más cerca a todos los puntos y en base a eso después clasificar si está de este lado de la línea es esto, si está de este lado de la línea es lo otro, o adivinar. Si quiero saber cuánto va a valer 8, tiene que estar en la línea, así que es ahí. El tercer paso es entrenar el modelo, que TensorFlow tiene la función fit, que le pasamos los tensores de entrenamiento, y le decimos, anda, lupea, o sea, chequea este y este 200 veces. Y después eso lo va a hacer 200 veces por todo el training set, y después llamamos a evaluate, que eso nos va a decir el loss que tenemos. Mientras menos loss que tenemos, mejor. Acá se ven en 10 epochs, o sea, iterando 10 veces por la data, daba eso. En 20 es más chico,
En 100 es más chico y en 200 es todavía más chico. Entonces, ven que epochs, o sea, la cantidad de veces que vayan por la data influye bastante en qué tan bueno es el modelo. Por eso generalmente van a escuchar a todo el mundo que trabaja en esto quejarse que tiene que dejar el modelo entrenando 2 o 3 días. Pero bueno, acá ven más o menos el GIF que teníamos hoy, pero hecho imagen, cómo se va mejorando la línea en cada época. Primero es bastante malo, después se va acercando un poco, y ya a los 200 está bastante entre medio de la data. Y una vez que ya están contentos con la performance del modelo, se puede usar para predecir datos reales. Acá hay una prueba de cada uno y les da más o menos los tiempos. Si miran cómo estaban los tiempos anteriores, tiene bastante sentido. Pero eso generalmente está bueno que lo chequen ustedes, depende de su caso. Esto es un poco sobre backpropagation, que es mandar el error para atrás y updatear los Ws y las Bs y el gradient descent. Eso al principio yo trabajaba bastante sin saberlo. Después, cuando tuve que trabajar en modelos reales, que yo ahora estoy trabajando en reconocimiento de caligrafía de chicos de menos de 9 años para una aplicación, tuve que meterme bastante en este tema. Yo les voy a recomendar un par de libros, pero con saber que tienen que elegir la loss function que corresponda al problema y gradient descent va a tratar de achicar el error lo más posible moviéndose en base a la dirección que les diga la otra función, es todo lo que tienen que saber. Después generalmente el framework se encarga bastante de esto. Este es otro problema que es bastante común cuando están practicando Machine Learning, es como que esto lo van a ver en todos los tutoriales, en todos los cursos, que es el problema de los precios de la casa de Boston. Acá les van a dar un CSV que tiene 2 entradas, cada una representa alguna cualidad de la casa, los pisos, los metros cuadrados, el índice de crímenes en el barrio. Y en base a eso ustedes tienen que predecir cuánto vale la casa o aproximarse a cuánto puede valer la casa. Si hacemos el mismo modelo que hicimos anteriormente, acá tenemos sequential, hacemos una capa, tiene 2 entradas porque estos son 12 inputs, una salida, el mismo optimizador y ahora usamos la otra loss function que es la que penaliza por qué tan lejos está el error, o sea, por cuánto se erró en vez de cuántas veces erró, porque acá lo que queremos es que el número de salidas sea lo más correcto posible. Después hacemos un training de 200 epochs y bueno, la red neuronal que se renderiza sería así, 12 neuronas de input, una de salida. Y si vemos acá la loss function, o sea, esto es lo mismo que imprimíamos hoy, cuánto estaba el loss en cada epoch. Acá vemos que baja bastante, pero en un momento queda lineal, como que nunca más podemos achicar el error. Llega un punto que el modelo puede aprender hasta ahí. Eso es el problema, ese es porque como es un modelo lineal, es solamente una línea y llega hasta cierto punto, podés correr la línea, si no la podés curvar. Entonces acá se introduce la no linearidad, que es, en vez de tratar de hacer funciones lineales, usar esta función que se llama sigmoid, que lo que hace es agarra cualquier input y devuelve entre 0 y 1. Entonces es una curva en vez de una línea. O ReLU, que es una combinación de 2 funciones lineales. Entonces acá, si hacemos la misma red neuronal, pero lo que hacemos es decirle, agregame 50 neuronas ocultas en la hidden layer y usa sigmoid. Después el código es prácticamente el mismo. Lo que nos va a quedar es una red neuronal así, con 12 inputs, 50 neuronas en el medio y una salida. Y ahora el loss va a bajar más. Esto es porque el modelo está aprendiendo mejor, porque al usar una curva en vez de una línea puede abarcar más en el espacio del problema. Y si queremos mejorar todavía más el modelo, agregamos otra capa más, que ahí ven, es el mismo código, pero se agregan 50 unidades, otra layer de 50 neuronas en la hidden layer.
Y acá vemos que baja todavía más. Y si agregamos otra, probablemente baje un poco más, hasta que también va a llegar a un punto que es hasta ahí donde puede aprender el modelo. Esto se da porque, digamos, haciendo cascada de funciones, siempre, digamos, si componés funciones no lineales, siempre va a abarcar más la función en el espacio. Mientras que si componés funciones lineales, lo único que va a hacer es correr la línea del lugar. Esa es la explicación de por qué siempre agregando más capas no lineales, el modelo va a ser mejor. Estas redes neuronales se llaman perceptrons o fast forward perceptrons. Lo que hacen es solamente agarrar inputs y sacar un output. O sea, el flow de datos es siempre para adelante. Pero hay otros tipos de redes neuronales, como las Recursive Neural Networks, que esas en la hidden layer tienen una conexión especial en las neuronas que hace que retengan contexto. Entonces estas se usan mucho para generación de textos, como por ejemplo esos que dejan entrenando leyendo libros de Harry Potter y después te puede generar otro libro porque se acuerda en qué posición estaba tal palabra y cuál usar. En casos que importe la secuencia de datos, hay que usar este tipo de neural network. Después las long short-term memory son una subespecie de recursive neural networks, pero tienen un par de subneuronas que se llaman forget gates, que lo que hacen es retener contexto también, pero de una forma en la que podés especificar cuánto tiempo lo tiene que tener. Ponele, no querés que se acuerde la primera palabra cuando va por la página 25, entonces hace que el modelo también sea un poco mejor. Y las Convolutional Neural Networks es cuando en el input importa el orden de los inputs. Digamos, tenemos una matriz que es una imagen de píxeles y yo muevo dos, no es la misma imagen. Entonces queremos que retenga el contexto del espacio de los inputs. Así que en esos casos, para esto generalmente casi siempre image recognition, se usan redes neuronales convolucionales. Closing notes. Esto es medio complicado, es bastante meterse en esto, pero yo creo que más gente se tendría que meter y aprovechar que los frameworks están en JavaScript para arrancar a practicar, aunque sea hacer una red neuronal que haga un SOR. Hay un montón de ejemplos chiquitos. Todo en lo que es Machine Learning y Neural Networks y Deep Learning es todo open source, los papers son gratis, en GitHub hay 1 millón de ejemplos, Google tiene un montón de cursos. Lo único que se necesita es tener datos y seguramente todos en sus aplicaciones tienen una base de datos con alguna tabla que tiene más de 5.000 entradas. Hagan algo con eso, fíjense, prueben, usen Sináptica, una red neuronal chica y vayan con eso, que es más fácil aprender haciéndolo que te lo cuenten. Esto es una cosa que aprendí más o menos trabajando en esto. Si quieren una performance más o menos buena, hagan de cuenta que necesitan 5.000 entradas por cada cosa que quieran hacer. Y si quieren eficaz más o menos a nivel humano, es 10 millones. Así que no va a ser perfecto, pero traten de juntar data y hacer eso. Y bueno, esto también es más que nada una llamada a que se metan en el mundo del Machine Learning y el Deep Learning y todo eso. Yo aprendí un montón más en Twitter que leyendo los libros. Acá es un poco la gente que sigo y que tiene material que está bueno y que yo he usado bastante. Chris Albon es un data scientist, trabaja en California, y lo que tiene es esta página que es Machine Learning Flashcards. Ahí están todos estos conceptos que yo traté de explicar. Algunos están fáciles, otros si no entendés matemáticas te puede costar un poco, pero yo creo que si se ve un poco en detalle, es como que te tenés que sentar un día y decir, bueno, voy a intentar aprender esto, y una vez que lo aprendiste ya es más fácil ver para atrás. Sakai es una data scientist de Japón y se ganó un premio por hacer una de las primeras redes neuronales convolucionales que pueden leer japonés antiguo, y publicó el paper, y eso es open source. Y en su GitHub también estuve viendo bastante y creo que ahí pude sacar muchas ideas para la aplicación que estoy haciendo yo. Así que también ustedes, si quieren hacer algo de image recognition, ahí tienen bastante para ver.
Estas páginas a mí me sirvieron bastante también porque es como que aprendes un poco sin querer. Bueno, y después cosas un poco más serias. Estos dos libros, el primero es más metido en JavaScript. Yo recomiendo primero leer uno un poco más genérico, porque es como que asume que muchas cosas ya las sabes. El segundo está en Python, pero se explica muy bien en el lenguaje humano cómo funcionan todos los algoritmos de Machine Learning. El segundo ya es más metido en TensorFlow, cosas de memoria, depende de dónde se quiera meter. Pues libros no técnicos. El primero explica bastante todo el tema de gradient descent digamos, a nivel matemático. Está bastante completo, es un poco difícil de entrar a leer eso, pero si se quieren meter en esto, ese es el libro que creo que tiene todo el mundo. Y el segundo no es nada técnico, me gustó, y explica bastante, pues generalmente la gente dice las redes neuronales están basadas en el cerebro, pero en realidad con ese libro te das cuenta que es un poco al revés, que el cerebro funciona también en base a biases y digamos, bastantes cosas estadísticas. Bueno, eso es todo lo que tengo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de redes neuronales? Pues... Que no era lo que yo pensaba. y cuando aprendí ya era tarde. Porque yo siempre lo veía en los artículos que decían, no sé, la red neuronal empezó a hablar con otra. Que ese artículo creo que salió en el 2014. Como si son programas. Y dije, bueno, a ver, y no. Pero bueno, es como que un poco el hype de la media con el machine learning te daba como para decir, esto debe estar bueno. Y está bueno, pero no por las razones que la gente dice que está bueno. Es como es más en otro aspecto. Y después ya me interesó bastante en general y seguí trabajando en eso. Bueno. ¿Y qué es lo más difícil de las redes neuronales? Explicárselo a alguien más. Porque es como que todo el mundo lo aprende de una forma distinta. Por eso yo en la charla les decía, es probable que esto no lo entiendan, porque así lo entendí yo. Es como que una vez que empezás, tenés que encontrar la forma en la que te puedas meter a prototipar, que falle, y después preguntar. Hay comunidades muy grandes en Reddit, en Twitter, es nomás, che, tengo que hacer esto y meterse un poco ahí.